Dora Suban Córdoba y Asociados para hablar acerca de Milei y este reordenamiento de su gabinete. Facundo, ¿cómo estás? Buen día. Ángel Miño y Lodi Caballero te saludamos. Buen día, ¿cómo Buen están? Un día. gusto hablar con ustedes. Igual. Igualmente. Bueno, ¿qué lectura se hace acerca de este reordenamiento del presidente? Bien, principalmente el cambio que responde el viernes a la jefatura de gabinete de sacar a alguien con tanta trayectoria, que ha venido de varias fuerzas y de espacios, responde a, a dos ordenamientos. Uno es la renuncia del propio Francos hacia las diferentes disputas internas o también el cansancio que él manifiesta sobre las internas que había y sobre la cantidad de secretos o de cambios que estaban jugándose y bueno, él decide apartarse. Pero también por otro lado responde a una cuestión más ideológica, más polarizante, en la cual vemos que al nombrar como jefe de gabinete a Adorni, un personaje político muy nuevo que veremos si tiene la capacidad de estar en un cargo tan importante como jefatura de gabinete, responde a construir una ideologización y una homogenización de color violeta dentro del gabinete, ¿no? Es Ujú. decir, alguien que responde directamente a Javier Milei y a Karina Milei, luego de todos estos 2 años como vocero, ha respondido correctamente o generado una función en forma positiva para la gestión nacional, premiándolo y además de generar una homogenización en torno a una respuesta de una sola espacio porque como sabemos Franco viene de otros lados, viene de otros, juega con otros criterios ideológicos, en cambio Adorni es alguien propio, alguien del riñón y que también fue votado. Después tenemos el cambio que sucedió anoche, bueno, que el día viernes la renuncia de Catalán, que duró 2 meses en el Ministerio del Interior, a Santilli. Ahí veremos si es realmente es una apertura al PRO, luego del tuit del sábado de Mauricio Macri, Ujú. criticando la gestión, no la gestión, sino la mención y la designación de Adorni como jefe de gabinete, si responde a una apertura al PRO o responde más bien a un premio por la campaña que hizo Santilli en Provincia de Buenos Aires, ¿no? Claro, indudablemente que por ahí uno viendo de afuera, ¿no, Facundo, respecto al tema, principalmente de Franco, que se mostró el más dialoguista de todos los funcionarios que tuvo hasta aquí Milei, ¿esto implica también una dureza respecto al tema de las negociaciones con las provincias? Coincido con vos. Acá hay dos cuestiones. Por un lado, coincido que Adorni y que es alguien que va a respetar el discurso y la narrativa de la gestión nacional y que va a endurecer esta postura seguramente férrea hacia las provincias y también hacia los diferentes ministerios que va a estar a cargo de todo el gabinete. Sí responde por un lado por esa cuestión, una forma de generar una polarización total hacia los gobiernos provinciales, a pesar de la foto del día jueves, que fue un cambio rotundo, digamos, en la cual estuvieron 20 gobernadores de los 24, de los 24 buscando un intento de consenso y de puentes. Al día siguiente, un cambio rotundo en el discurso y en la narrativa al colocar a alguien propio con un discurso totalmente extremo y más polarizante. Pero por otro lado también está Sí. Santilli, que es Mm. un sujeto político con mayor trayectoria, que tiene además una vista más de centro, que puede generar más mediación y además que viene del PRO. Varios de los gobernadores como de Chaco, Mendoza, Chubut, entre otros, vienen del PRO, que capaz que puede llegar a tener más comunicación y más diálogo. Habrá que ver si quién lleva a cabo más bien esta relación institucional y vinculante, si es el jefe de gabinete o también el Ministerio del Interior, que es el encargado a veces de la realización de esto. Y además Santilli, como viene del PRO, tiene estas conexiones y además es alguien más institucional que puede generar, digamos, una apertura y una construcción de puentes y consensos por parte del gobierno nacional hacia las provincias, que es algo que lo que más estaba pidiendo la sociedad, digamos, Ujú. consenso con los gobernadores. Habrá que ver si el presidente y la gestión nacional escuchan y siguen estas gestiones o simplemente fue una foto el día jueves. Claro. Recordemos lo que ya sucedió ya hace 4 meses atrás, en mayo o en julio del año pasado, con los diferentes intentos de conformación
y de diálogo con las provincias que no terminó y prosperó en nada, ¿no? Claro, este cambio, digamos, de humor dentro del propio gobierno y de cambio de ideas o de metodología, también se puede trasladar a los candidatos, porque yo recuerdo que para las elecciones bonaerenses se hablaba de los candidatos testimoniales de, el justicialismo y resulta ser que dos dirigentes electos hoy van a ocupar ministerios. Totalmente, acá los famosos candidatos testimoniales jugaron en todos lados y juegan también en el Libertad Avanza, que parece que jugó con un discurso, una narrativa de intentar golpear, digamos, a los que ya eran candidatos electos para generar, digamos, descontento y al final lo que termina sucediendo es que dos de sus principales figuras terminan, que fueron en las boletas, terminan siendo parte del gabinete y no van a asumir los cargos correspondientes. Habrá Ujú. que ver también qué sucede con Patricia Burrich y Petri, que también fueron electos y que son todavía ministros. Supuestamente Burrich sí, no dejaría, sí dejaría el Senado, perdón, sí dejaría el ministerio para ir al Senado. Veremos qué pasa con Petri en el caso del Ministerio de Defensa y también con la posibilidad de que suceda después como una posible candidatura a A gobernador en la gobernador. provincia de Mendoza, como ya se Mm. está jugando, ¿no? Ujú. Bueno, hoy hay reunión de gabinete, ¿no? Ya iniciando esta segunda etapa de gestión de Javier Milei. Y nuevamente, ya con 23 meses de gestión, habrá que ver cuáles son las nuevas normativas o las nuevas políticas que va a salir, sacar el gobierno, también con un canciller nuevo que tiene menos de 7 días y va a ser su primera reunión de gabinete, que responde también al área de Caputo, es decir, al área plenamente de Violeta. Habrá que ver que si sale con alguna noticia, alguna novedad, gabinete, si salen con alguna nueva política, alguna nueva narrativa también a construir. Habrá que ver cuáles son también cómo responde el mercado a estos cambios a último momento de gabinete y también cómo responde el mercado al tuit y el mensaje que mandó Mauricio Macri, que fue muy fuerte, ¿no? El día sábado a la noche, criticando la asignación de Adorni, catalogándolo como alguien que no estaba capacitado o idóneo del Ujú. cargo. Hay varias cuestiones que quedan a ver, habrá que ver cómo se termina de reconfigurar. También dicen que hay algunos nombres en la cuerda floja y también nombres a reemplazarlo, muchos de los cuales también han sido electos, o también algunos de la provincia de Córdoba que pueden ser mencionados en el Ministerio de seguridad como Monteolivo, incluso Di Loredo también fue uno de los candidatos que se menciona entre pasillos de la Casa Rosada. Habrá que ver cuáles son las construcciones y habrá que ver también si hay algún nuevo plan económico que beneficie a la economía argentina, principalmente al bolsillo de la clase trabajadora y ver también la reforma laboral en qué termina de consistir. Claro, Ujú. justamente ahí va enfocada otra pregunta respecto al tema de si la prioridad del gobierno va a continuar siendo la macro o la micro, ¿no? Teniendo en cuenta justamente esta situación. Ese es el gran interrogante. Yo creo que acá el gobierno nacional dio una respuesta en las urnas de la sociedad de que la macro estaba acomodada o que la inflación eh, como principal política fue la que mejor le dio resultado y que le va a seguir jugando ahí. Está bien que fue una victoria del 40%, pero recordemos que en el 2023 la Libertad Avanza y el PRO sacó 50% a nivel nacional. No es por minimizar la victoria, simplemente para tener en cuenta algunos datos de valores absolutos, pero también en la cual mucha gente de la sociedad todavía está contenta por el manejo de la microeconomía. Obviamente Ujú. yo creo que el gobierno nacional va a seguir profundizando en el macroeconomía, principalmente al mantener a Caputo, al mantener, digamos, estructuras vinculantes a un discurso totalmente polarizante y que va a generar, digamos, bueno, también la designación de Kirchner responde a esto en Cancillería, que va a generar, digamos, todavía un ajuste mayor en la macroeconomía y habrá que ver, esperemos que realmente genere alguna política vinculante a la microeconomía, que es la que más está padeciendo, Mm. a pesar de la baja de la inflación, es la que más padece en el poder adquisitivo y entre otras cuestiones que está haciendo una crisis económica transversal para toda la sociedad. Esta crisis que también, dicho sea de paso, vive el Partido Justicialista, el kirchnerismo, ¿es funcional
al gobierno nacional, en este momento al menos, donde no emerge una figura, digamos, que sea el real opositor? Coincido con vos, acá el Partido Justicialista, que es la figura de la oposición, lo que homogénea, digamos, el voto antimileísta principalmente, que tuvo una derrota inesperada en Provincia de Buenos Aires y un desarrollo en el nivel nacional esperado en los 36 puntos, 37. Terminó con 33, es decir, 4 menos, que era lo que le iba a dar Provincia de Buenos Aires. Pero lo que vemos acá es que las internas en el justicialismo, por un lado, son necesarias, pero por otro lado, estos grandes cruces que está viviendo entre la Cámpora, Axel Kicillof, también otros sectores que quieren jugar fuerte en el PJ a nivel nacional, como los intendentes de Provincia de Buenos Aires, Sergio Massa, y también los gobernadores y los dirigentes del interior del país, que tienen un peso contundente y que al final también terminan dando mucho voto a nivel nacional. Está generando, digamos, grietas, y principalmente una de las figuras que más había potenciado en septiembre, que era Axel Kicillof, y luego que sea criticado por ciertas bases y ciertos sectores del peronismo, más bien del kirchnerismo, está generando, digamos, un desgaste hacia una figura que tiene también la gestión de la provincia más grande del país, y que puede generar, digamos, una fractura dentro del mismo Partido Justicialista, que ya se está viviendo. Incluso en varias provincias fue dividido el Sí. peronismo, como en Jujuy, Tierra del Fuego, entre otros. Y también a futuro, teniendo en cuenta el 2027, que no pueda generarse una figura que pueda amalgamar el descontento del mileísmo ya propio del peronismo y generar, digamos, atraer a votantes pendulares que no votan Mm, el peronismo, sino que pueden llegarlos a votar por una figura y permear esto, que fue Alberto Fernández en el 2019. Ahora la imagen de él obviamente decantó totalmente, y no se ve, digamos, una figura emergente de la oposición, principalmente el peronismo, que pueda amalgamar y gestionar todo este votante descontento que no pertenece al Partido Justicialista en forma dura, ¿no? ujú. Facundo, ¿cómo se analiza el panorama político con estos cambios de nombres de acá a lo que queda hasta diciembre? Bien, habrá que ver primero, ya queda ya un mes hasta diciembre para cumplir los 2 meses de gestión. Mm, 2 años de gestión, perdón, no 2 meses. En estos 2 años de gestión, supuestamente puede haber algún discurso del presidente en la cual hable obviamente de la economía, pero también se mencione y se deje en claro cuál es el intento de reforma laboral. Yo creo que eso va a ser la cuestión que se va a hablar durante este mes, más allá de los nombres y demás, la cuestión de la reforma laboral. Habrá que ver cómo es la respuesta de los sindicatos, cuál es la respuesta de los gobernadores, y habrá que ver cómo se van dando estas discusiones en las comisiones, para ver si se hace antes del 10 de diciembre o mm. después del 10 de diciembre, con una nueva Cámara, ¿no?, de diputados y principalmente una nueva Cámara de Senadores. senadores, en la cual ya el peronismo no va a tener la fuerza contundente que tenía en el Senado hasta en estos 2 años, sino que ya la Libertad Avanza y sus aliados van a tener un peso contundente en la Cámara Alta, en la cual ahí habrá que ver finamente cuál es la discusión y también cuál es la respuesta de los diferentes sectores de la sociedad, más allá de los apremios y de las políticas y de las gestiones que se hagan a nivel nacional, sino también ver cuál es la respuesta, porque la sociedad, le hablan de reforma laboral y muchos dicen sí, positivo, la quiero, me gusta, pero nadie sabe cuál es la letra chica y qué contiene. Claro. Hemos visto ya algunas palabras y acciones que se harían, como banco de horas, vacaciones, vacaciones dinámicas, entre otras cuestiones que generan ruido. Es necesario algunas reformas, pero también no hay que olvidarse los derechos del trabajador, que tanto se ha peleado por conseguirlos, ¿no? Sin dudas, ¿eh? Facundo, te agradecemos mucho por tu tiempo. Gracias, ¿eh? Que tengas buen día. Por favor. Hasta Hasta luego. luego. Gracias. Facundo Londero, analista político de la consultora Suban Córdoba y Asociados, hablando de este reordenamiento del gabinete del presidente de la Sí, Nación. sí, sí. A ver, el análisis, ¿no? Por un lado, uno de los propios, hablamos de Adorni, y otro un poco más moderado hacia el centro, como Diego Santilli. Dijo claramente Londero respecto al análisis político en este recambio de gabinete que busca oxigenar algunos ministerios, ¿no? Son las 9.